en otro tiempo se sobreexponía el cristiano a la autoridad de un hombre o de una mujer llamado ministro, cualquiera que sea su ministerio. Se preponderaba demasiado la autoridad de un ministro y eso hacía que cuando el pastor, el predicador, maldecía a alguien, la persona no sabía qué hacer. La persona se confundía, se ponía triste y de pronto tomaba el mal camino de pagar con maldición a la maldición de esa persona. Y allí no había salida, allí había desgracia, había maldición. Así que muchas familias pues entraron en un tiempo muy terrible, de mucha escasez, de mucha ruina y de destrucción, porque no supieron qué hacer ante la maldición de un ministro que ellos mismos escogieron para que fuera su pastor. Les estoy diciendo entonces que la Biblia nos habla de estas cosas, que nosotros no sabemos cuántas personas, cuántos ministros, cuántos servidores y servidoras con autoridad sobre un grupo pequeño, mediano o grande, pues hicieron cosas indebidas. Dijimos entonces que uno de esos pecados fue o era adueñarse de las personas que asisten a la congregación. Otro fue reemplazar a Dios en su obra de transformación. Ellos querían hacerlo y querían como formar la persona ellos en sus fuerzas. También el ministro algunas veces o algunos de ellos buscaron beneficiarse económicamente y legalmente. Y vimos cómo Pedro lo dice de esta manera, no buscando la ganancia deshonesta. No, señor, no. Hasta ahí íbamos y eso lo confesamos la semana pasada. Quiero entonces que sigamos y continuemos viendo pues las cosas más fuertes, las cosas que más se han mostrado en las congregaciones. Los pecados que más visibles han estado en algunos ministros y en algunos ministerios. El siguiente es este: aceptar el pecado en la iglesia por amistad, por familiaridad o por conveniencia. Muchos ministros metieron a toda la congregación en maldición. Escuche esto. Cuando alguien hace lo malo y la congregación sigue a esa persona que está haciendo lo malo, la congregación toda con esa persona, con ese hombre que no está ni viviendo la Biblia ni enseñando la Biblia, la iglesia toda entra en maldición con esa persona. Y alguien dirá, ¿pero por qué Dios permite eso? Alguien dirá, ¿pero por qué si es el pastor el que está equivocado? ¿Por qué pues que le vaya mal a él? Y listo. No, porque es que usted tiene la misma Biblia que yo tengo. 2 amenes. Entonces cada uno de nosotros ha sido responsable, aunque es últimamente que nos estamos dando cuenta, que estamos despertando a esta verdad. Cada creyente, después de que llega la Biblia, la palabra a su mano, es responsable de lo que cree y de lo que hace. ¿Está entendiendo eso? Entonces no tuvimos pretexto cuando le creímos a una persona sin cerciorarnos qué decía la Biblia. Y ha pasado muchas veces que en una congregación se empieza a ver el pecado. Eso no ha sido extraño ni es cosa que alguien pueda decir, uy, sí, ¿verdad? No. Mire, recién llegado a este lugar como ayudante de pastor, el pastor principal, conformamos un comité de ética. Y hermano, los problemas de los pastores eran por esa línea, que no sabían qué hacer con sus hijos jóvenes y entonces para amañarlos les permitían tener novias a sus 14, 15 años y les acomodaban la novia y la hacían pasar por cristiana. Y entonces estaban allí en medio de la congregación y le enseñaban la jerga cristiana a ese niño o a esa niña, a ese joven o a esa jovencita, y ellos estaban pecando, estaban en fornicación.
pero todo el mundo lo sabía, pero nadie decía nada. Escúcheme, y si usted tiene pruebas de que en la congregación donde usted está yendo hay pecado, hermano, no guarde silencio, perdóneme, no guarde silencio. Entienda que usted está formando parte de un cuerpo, y si usted sabe que una uña se está pudriendo y no hace nada, oiga, esa pudrición va a contaminar toda la sangre de algo que se llama gangrena y se va a morir todo el cuerpo. ¿Está entendiendo lo que le digo? Esa congregación va a ser destruida por implosión. Déjeme decirle algo que usted sabe y conoce, pero que es bueno que no se le olvide. Nunca, ni el mismo diablo, ni siquiera Satanás en persona, podrá destruir la iglesia de afuera para adentro. Nunca. Ni con conjuros, ni con hechizos, ni con pócimas, con nada. Nada. La iglesia no podrá ser destruida de afuera para adentro. ¿Sabe cómo tiene que hacer Satanás? Y lo ha hecho muchas veces. Se infiltra en alguien importante dentro de la congregación. Se infiltra y esa persona empieza a practicar o a aceptar el pecado. Entonces se llena la congregación de pecado y entonces sí, hay una implosión de dentro hacia afuera. Ahí es donde usted ve iglesias dañadas. Ahí es donde usted ve iglesias destruidas, iglesias divididas. Porque la persona adentro, al diablo le gusta escoger siempre al ministro, ¿no? Él persigue al ministro. Porque sabe que si lo tuerce a él, va a torcer a muchos incautos e ignorantes que le están creyendo a ese pastor. Sí, sí, amén, amén, sí, sí. Más bien vaya a la Biblia. Más bien confirme si lo que le están predicando es de Dios o no, para que no entre, hermano, con la persona que está haciendo lo malo en una desgracia y en una maldición. Póngase a pensar, hermano, póngase a pensar. Satanás no puede destruir una congregación si primero no toma a alguien importante y le llena la cabeza o de rebelión, o de pecado, o de inmundicia, o de codicia, lo que sea. Lo que sea. Entonces, cuando nosotros nos hemos dado cuenta que el pastor o el ministro acepta a alguien que es su amigo, pero que está pecando, pero él no dice nada, y le prohíbe a los demás que le digan algo, le prohíbe a los servidores, no hablen de eso. Y ya para no incomodar a la persona, ya no predica de pecado. Ya entonces, o por conveniencia, o por amistad, o por familiaridad. Escuche esas tres cosas. O por conveniencia. ¿Conveniencia por qué? Una vez descubrimos que un hombre estaba siendo aceptado en una congregación y estaba teniendo relaciones con alguien muy cercano a los pastores, una persona de mucha confianza, y que los ministros se daban cuenta. Pero ¿por qué no le decían nada? ¿Por qué nunca reprendieron ese pecado y sacaron a los pecadores del lugar? ¿Sabe por qué? Porque la persona hacía muchas dádivas al pastor, la persona daba muchas ofrendas, daba un buen diezmo y sacaba a pasear a los pastores de seguido. Entonces ellos guardaban silencio, aunque sabían lo que estaba pasando. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso y no decimos nada y nos quedamos quietos, callados, no vamos y enfrentamos a ese ministro que como usted es un hijo de Dios y que como usted necesita la santidad para poder salvarse. El hecho de que nosotros los ministros tengamos tanto compromiso no nos hace superiores en nada, ni tampoco, hermano, quiere decir que hay un permiso para que pequemos y no nos pase nada. Por el contrario, con nosotros es más delicada la situación. ¿Sabe por qué? Porque nosotros conocemos mejor la responsabilidad que muchos cristianos. Muchos cristianos apenas están escuchando y dicen sí, como que estoy aprendiendo, pero el ministro debería tener plena responsabilidad de lo que hace y de lo que dice. Entonces nunca, hermano, nunca deje de reprender, nunca deje de corregir cuando usted sepa que las cosas están yendo mal en una congregación. Porque la persona después de estar callada mucho tiempo, ve que ese ministro no hace nada, que en la iglesia no hay ninguna corrección. ¿Y sabe qué? Se termina murmurando, se termina hablando mal del ministro, entonces se va para un rincón y no, ¿qué va a pasar? No, eso ya lleva tanto tiempo aquí. Decirle, no, es que él no entiende, él no atiende. No, usted no puede decir eso.
No importa que a usted le digan, es que él no entiende, es que él no atiende, no me importa. Yo voy y se lo digo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La Biblia dice, si tu hermano pecare contra ti, ve, y estando tú y él solos, repréndelo. ¿Sí o no? Eso es. Y la persona después sale de ahí y sale en una desgracia terrible, contaminada por el pecado. Ella no pecó, pero primero soportó, guardó silencio, no dijo nada, participó del pecado. Segundo, no hizo nada correcto, según la Biblia, sino que empezó a murmurar, agravó la situación de la persona. ¿Ah? Tercero, entonces, lo que hizo fue aborrecer la persona o las personas que estaban en pecado. Y mucha gente, hermano, hay hoy en día, mucha gente hay que en otras congregaciones o fuera de las congregaciones, gente que no se congrega arrastrando desgracias por participar de la desgracia, del pecado de un ministro. Ministros, hermano, que no tuvieron solución, ministros que vieron cómo su congregación se secó porque Dios no le permitió que le siguieran llegando almas, porque Dios que conoce tu corazón y mi corazón, Él decide lo que va a hacer con nosotros, ¿sí o no? Entonces, ese pecado hay que confesarlo, pero miremos lo que dice la Biblia. Miremos lo que dice la palabra. Estamos hablando de aceptar el pecado dentro de la congregación, dentro de su familia, de su casa, o por amistad, o por familiaridad, o por conveniencia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, 22 y 23. 14 saltamos al 22 y al 23. Apocalipsis 2, 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El pastor de esta congregación era altamente permisivo. Vuelva a leer ese texto y verá de lo que le dice Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. ¿Quién fue Balaán? Un profeta traidor, un profeta que fue a aconsejar a los malos en contra de los buenos, que le dijo a Balac, te aconsejo que mandes mujeres muy sugestivas, mujeres que no tengan problema en acostarse con cualquier hombre, y se los mandes a los israelitas. Ellos por ahí van a caer. Y aunque yo no fui capaz de decir la palabra para que el pueblo de Israel se destruyera, Dios mismo los va a destruir cuando entren en pecado. Oye, esa verdad tan impresionante, esa verdad tan horrorosa, hermano. Cuando el diablo no puede, como él no puede maldecir desde afuera el pueblo de Dios, entonces trata de que se infiltren personas que traigan la maldición al pueblo. Así le dijo Balac. Claro, mándele mujeres que los enseñen a adorar a ídolos y que se acuesten con ellos, que forniquen con ellos. Y usted no va a necesitar esforzarse mucho. Dios mismo los va a matar. Y así sucedió. Empezó la mortandad, la gente a morirse, pero por eso. Ahora, dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cuando un ministro acepta el pecado porque le conviene, porque el que lo está haciendo es un gran amigo que le promueve bienestar, le produce bienestar, o simplemente porque es familia, hermano, la iglesia se tiene que mover en contra de eso. La iglesia tiene que reaccionar en contra de eso. Mire, todos los ministerios que nosotros investigamos, que tuvieron problemas de acoger el pecado dentro de ellos, hoy en día no están. No, hoy en día no están. Porque ellos, en vez de corregirse ante la oportunidad que le daba el comité de ética de decirles, mire, tenemos estas pruebas, corríjase por favor, la situación es esta. No, que el diablo, no se corrigieron. Y sabe una cosa, en alguna oportunidad recordé los hermanos que estaban con esa persona y me puse a averiguar en un municipio cerca de aquí de Cali. Y me puse a averiguar, no,
Ninguno de los que estaban allí, conociendo lo que estaba pasando dentro de su congregación, conociendo lo que estaba pasando con el pastor, ninguno de ellos estaba en el cristianismo. Unos andaban por ahí en desgracia, otros se habían muerto, otros enfermos, otros en la rumba, en el licor, como que nunca hubieran conocido al Señor. Versículo 22 y 23. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Había alguien en la iglesia que los tenía pecando a todos y nadie decía nada. 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Como estamos entonces estudiando los pecados de nuestra familia en Cristo, tenemos que leer también primera carta a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 1 y 2, y luego leemos del 9 al 11. Dice la Biblia, de cierto se oye, oiga Pablo lo que escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia tan rica en dones, una iglesia, hermano, donde el Espíritu Santo tuvo un mover impresionante. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Era un pecado, hermano, que se había sentado allí, era un pecado que se había establecido y que se había normalizado. Hemos estado hablando de los pecados que se normalizan dentro de la iglesia, ¿no? ¿Sí se acuerda o no? ¿Cuál es uno de los pecados que se normalizó dentro de la iglesia? ¿Cuál? Las obras de la carne, hermano. No el mal geniecito, no la enemistad, que no le habló a ese, la mala disposición de ánimo, qué pereza con esta. Hasta les daba pereza en otro tiempo de la palabra, otra vez la misma, el mismo versículo, otra vez el mismo pasaje. No. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Por qué les dice Pablo, ustedes están envanecidos? Porque estaban aceptando ese pecado en medio de ellos. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Lo que está diciendo allí es que la iglesia de Corinto se quedó tranquila, se quedó pasiva, se dieron cuenta de lo que estaba pasando con uno de los que se congregaban con ellos y dijeron, ve, tremendo, ¿no? Que la mujer del papá ahora es mujer de él. Pero siguieron diciéndole, bendiciones, él bendiga. ¿Cómo está mi hermano? Gloria a Dios. Bien. ¿Y cómo está la familia? ¿Cuál familia? Una de las cosas que ha traído el modernismo y el posmodernismo a la iglesia es que Satanás logró normalizar el pecado, en este caso el pecado sexual, donde a nadie le incomoda lo que el otro esté haciendo, a nadie le incomoda. Pero el pecado está dentro allí. Y hay peligro de que de pronto la esposa de ese hombre, conversando con la amante de ese cristiano, empiece a decirle, pero ¿usted qué hace con ese hombre? Hay hombres, yo conozco hombres que a usted les gusta y que darían cualquier cosa por usted. Y usted enredada ahí con ese hombre. Empieza a contaminarse. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite eso? Porque el cristiano que comulga con el pecado, que normaliza el pecado y le dice, está bien, amén. Amén por lo que haces, varón. Amén por lo que haces, mujer. ¿Sabe qué dicen algunos ministros? Cada cual hará lo que le da la gana. Cada cual mirará qué hace, si hace bien o no. Yo no soy para meterme en la vida de nadie. Yo por eso no predico del pecado. Cada uno conoce. No conoce. Y si todos conociéramos, no existirían iglesias. Porque ¿a qué va uno a una iglesia? Si no es a conocer un poco más a Dios cada día y a entender mejor su palabra, ¿sí o no? A eso viene uno a una congregación. Dale la gloria al Señor.
Dale la gloria a Dios. Entonces, mire que con todo lo que hemos estado estudiando y lo que vamos a seguir estudiando este mes de Venga tu Reino y los domingos que hemos estado hablando de cómo, hermano, Satanás logró normalizar el pecado en la iglesia. En la iglesia de Corinto estaba normalizándose el pecado sexual. Como era tan normal entre los que no conocían al Señor, sí, el libertinaje sexual. Ellos lo vieron dentro de la iglesia y dijeron, bueno, está bien. Pablo les dice, oiga, ¿no debían ustedes de haber sacado a semejante hombre de aquí? ¿Ah? En vez de haberle sonreído y en vez de haberle, no, debieron instarlo al arrepentimiento. Ahora mire lo que dice el versículo 9, hablando de eso, de lo que uno no puede permitir dentro de la congregación, no importa cómo le llamen, no importa cómo le digan, que extremista, que... No, señor, no importa. Versículo 9 dice así, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Mire esto, para pastores y para la congregación en general, para servidores y para todos los cristianos es esto. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Con el tal ni aun comáis. Hermano, y el cristiano se da cuenta que la hermanita que sirve tiene como mejor amiga a una bruja, o que el hermano que sirve tiene como mejor amigo a un adúltero fornicario, ultra hiper mega adúltero, y que se junta con él y que habla y se da cuenta que andan pecando y no dicen nada. Y lo siguen llamando hermanito, Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Él tiene su problema, pero gloria a Dios. No, hermano. Entonces, hablemos del pecado que se ha cometido hasta el día de hoy. No es solamente ese pecado. Hemos estudiado los domingos que por el estado del pastor le fue muy fácil normalizar el pecado del mal genio, de la enemistad, que se dejaran de hablar unos a otros, de la contienda. De hecho, muchos ministros han patrocinado la contienda, han patrocinado la pelea entre unos y otros. Ministros que le dijeron a un hermano, tenga cuidado con fulano, inyectándole malicia, tenga cuidado con fulano, y lo que estaba patrocinando era el pleito, la contienda, la enemistad. No le volvió a hablar. Bueno, quién sabe por qué será. Ellos que se arreglen, ellos que se acomoden. No, hermano. Entonces la envidia y los celos, también muchos ministros los patrocinaron. La envidia y los celos. Hermano, mire a ver, no sé qué. Hombre, recuerde usted, cuando se hablaba mal de otros ministerios, cuando se hacían campañas y se hacían actividades solo por ver cómo superábamos a otro. Eso es pleito, eso es contienda, eso es celos, eso es envidia, competitividad. ¿Y usted cree que el cristiano que está siendo ministrado por una persona que tiene todo eso en el alma no es contaminada? Claro, hermano, claro. Mire, en silencio, escuche, aunque yo le diga a usted cosas bonitas, si dentro de mí hay cosas feas, las voy ministrando, las voy ministrando, las voy ministrando. Esa es la situación que tal vez ningún cristiano ha entendido. Hay veces que ninguno de nosotros es capaz de enterarse de lo que le están mandando de allá para acá. Solo uno está ahí. No, le preguntaba yo a un hermano de muchos años, le decía, me dijeron que te estás congregando en tal parte. Me dijo, sí, estoy buscando de Dios allá. Le dije, ¿eres consciente de esto, de esto, de esto y de esto? Y me dijo, sí, pastor, pero yo voy allá a buscar del Señor. Ay, por favor.
No me diga que yo puedo buscar del Señor en medio de la mentira. ¿Sí? ¿Lo puedo buscar? Cuando sé que la persona es contenciosa, que tiene enemistad, que es pleitera, que maldice. No, no puedo. No puedo. Y la gente se engaña, hermano, por afectos. Por eso le digo, la aceptación del pecado es por afectos, por familiaridad, por amistad. No, hermano. Vamos a confesar todo el pecado que se patrocinó, todo el pecado que se aceptó, todo el pecado que se practicó, aún por personas que estaban en autoridad y que de pronto, de alguna manera, nosotros fuimos contaminados con esto. Les recuerdo que en esta parte, les recuerdo que cuando nosotros hablamos del pecado de nuestros ministros, lo primero que tenemos que hacer es reconocer en qué fuimos afectados, perdonarlos y bendecirlos. De ahí en adelante, entonces sí confesamos. Les recuerdo otra cosa, en esto de las maldiciones generacionales, no me sirve de nada confesar un pecado de nuestros antepasados o propio y seguir haciendo lo mismo. No nos sirve de nada. No, hermano, sorprendo a muchos hermanos que tal vez no me doy a explicar correctamente. Reconozco que como ser humano a veces no explico correctamente y me dicen, pastor, pero yo ya confesé esto, yo ya confesé todo lo confesé. Y le pregunto cómo está viviendo, le pregunto qué está haciendo en esa parte, sigue haciendo lo mismo. Venga, pero usted todavía, ¿y entonces de qué le sirve haber confesado? Pastor, y entonces, no sirve de nada. No podemos nosotros confesar los pecados de nuestros antepasados, de nuestras autoridades, de aquellos pastores que alguna vez profirieron maldición contra usted o quisieron contaminarlo con el pecado que ellos mismos vivían. No nos sirve de nada confesar sus pecados si nosotros vamos a guardar un reclamo, un pequeño reclamo, un mal deseo o una mala disposición de ánimo. No sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es que reconocemos cómo fue que nos afectó ese ministerio. Lo segundo es que lo perdonamos, pero tenemos que confesar en qué me afectó. Me afectó por esto, Señor, me dijo, me hizo, me sacó, me quitó, lo que sea. Siempre lo vamos a hacer así cuando se trate de confesar los pecados de nuestra familia en Cristo, en la fe. Luego los perdonamos, pero de corazón. Señor, yo decido perdonar esta persona por lo que me hizo, por lo que te acabé de contar. También decido bendecirlo y no maldecirlo. Y lo bendice. Bendigo su vida, bendigo su salud, bendigo su economía, su casa, su familia. Y entonces usted se libra de cualquier cosa que haya venido de parte de esa autoridad sobre su vida. Ahí entonces empieza usted a confesar lo que usted vio por otro lado. Lo que vio que pasó, lo confesamos. ¿Sabe cuál es la puerta más grande para los demonios sobre el cristiano? ¿Sabe por qué el ocultismo puede afectar a un cristiano? ¿Sabe quién es la persona que le facilita el afectar de los demonios a un cristiano? Un ministro en pecado. Y no vamos a juzgar a nadie, no vamos a pensar en nadie, pero sí vamos a reprender cualquier demonio, cualquier espíritu inmundo que pueda estar afectando la vida de cualquier cristiano. Amén. A nosotros no nos está afectando, gracias a Dios, y mientras permanezcamos en obediencia no nos va a afectar. Pero hay cantidad, escúcheme, pero hay cantidad de cristianos que no saben, que no quieren ver, que están bajo un ministerio no como Dios le agrada y no saben por qué están afectados, están en desgracia, en pobreza, en una cantidad de cosas. Pero dígale algo del hermanito y verá que se enoja y se ofende, pero no sabe eso. Así que vamos a orar para que salga todo espíritu inmundo que haya venido por palabras de un ministro, tanto a su vida como a su economía, a su salud, a su casa, a su matrimonio y todo lo demás. No hay nada más peligroso, hermano, que una persona que se dice cristiana vendido a la carne, porque le da lugar a los demonios como nadie se los da. Que el Señor nos ayude.